Bueno, Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Una bendición estar aquí, una bendición tener a los hermanos que vienen por primera vez, a los que ya vienen por segunda vez y a los que ya venimos por varios tiempos. Esta mañana vamos a ver la enseñanza de quién es un incircunciso, va a ser el tema. Pero antes, que el Eterno bendiga a nuestro rabino, nuestro Dan Ben Abraham, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, y que lo ayude a cumplir el propósito por el cual lo llevó a aquel lugar, y que podamos con nuestras oraciones sostenerlo, con nuestras aportaciones también sostenerlo, y que el Eterno pues cumpla el propósito por el cual ha sido llamado para ayudarnos en el proceso del conocimiento de la Torá, del acercamiento a las raíces hebreas y de enseñarnos la esperanza que de un principio Hashem nos dijo y que se nos ocultó por un tiempo, pero que ahora la conocemos y que estamos luchando por ella y seguimos ese legado de nuestro rabino. Así que esta parashá es la número, ¿cuál número que ya se me olvidó? ¿Ah? A ver, ¿qué número era? ¿O qué número es? ¿Número 25? ¿Cómo se llama? Sab. Entonces, ¿qué número será? Es la número 25. ¿Uno la leyeron? Entonces, ¿cuál es? ¿Todavía están en duda? Bueno, es la número 25. Esta parashá, Sab, es muy importante, pero el código real también me pareció muy interesante la lectura del código real. Comienza del capítulo 4 y termina en el capítulo 6, el verso 34. Ahí termina. Ese es el último. Y habla de varias cosas. A mí me gusta mucho el libro de Matías. Yo lo estudié en el seminario como 3 años. Yo me lo sabía de memoria. Pero ya yo me estoy haciendo viejo y ya se me está olvidando. Voy a tener que hacer algo. Me pareció interesante el relato del capítulo 4, cuando comienza a hablar de nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, cuando fue llevado por el Ruach al desierto, cuando es tentado. Capítulo 5, lo que se le conoce como las bienaventuranzas antes, lo sabía. Bendecido sería la mejor traducción. Capítulo 6, donde habla de que no podemos añadir ya nada, sino que hay que confiar en Hashem, y ahí termina en el capítulo 6. Así que en este pasaje se habla acerca de que no le podemos quitar a la Torá, no podemos añadirle, no podemos quitarle. Y justamente eso es lo que hace un eslabón a la enseñanza de hoy, con respecto al tema que vamos a hablar, ¿quién es un incircunciso? De que muchas veces usamos pasajes de la Torá para defender un punto, cuando muchas veces está fuera del contexto. O quitamos un texto para lo mismo. Entonces, este Shabbat, es un Shabbat muy especial. Se conoce como Shabbat Hagadol, o el Shabbat grande. Gadol quiere decir grande. Katán es pequeño. Entonces es Gadol. Grande. Previo a Pesach. Entonces, nosotros nos estamos acercando a un evento que marca una fecha importante para nosotros como pueblo de Israel y como justos de las naciones. Entonces, es importante conocer esta fiesta a la cual nos estamos acercando, la cual vamos a celebrar.
la importancia que tiene esta fiesta, este evento, debemos conocerla y al mismo tiempo, así como le damos la importancia a limpiar nuestras casas, de la misma manera tenemos que dar la importancia a limpiar nuestro cuerpo. Debemos entender primero que no estamos celebrando Pesaj como en los días del templo, cuando el templo estaba en pie, o como la celebró nuestro Santo Maestro. Nosotros no decimos Seder de Pesaj, decimos Agadá, la Agadá de Pesaj, la Agadá de Pesaj. Esto nos enseña que los procedimientos de antes y ahora no son los mismos. Por eso es importante conocer esta Agadá de Pesaj. Hoy día nosotros no estamos haciendo un sacrificio de un cordero, no estamos sacrificando un cordero. Y hay personas que no entienden este concepto y confunden a otros, se confunden a sí mismos y hacen cosas que no deben hacer. Pues hoy día muchas personas han malentendido este procedimiento y hacen procedimientos para pertenecer al pueblo judío y hacen cosas sin la debida preparación, no saben en realidad a qué se refieren los pasajes de la Escritura. Entonces, cada que se acerca Pesaj, yo no sé si usted escucha o ve, pero hay personas no judías que se hacen la operación en el prepucio con la intención de no violar el mandamiento que dice: ningún incircunciso comerá de ella, de la cena o de él, del cordero. Y eso es lamentable y es peligroso. Por eso tenemos que conocer bien el tema. Y por eso es que vamos a hablar este tema. ¿Quién es un incircunciso? Primero, eso es lo que tenemos que saber y entender. ¿Quién es? Hoy día la práctica de la circuncisión o de la operación del prepucio es muy común. Los niños cuando nacen, a la mayoría hoy día se le hace la circuncisión en el hospital. Al tercer día se la hacen y es gratis. Otros se la hacen por razones médicas, otros se las hacen más adelante, pero es muy común la circuncisión. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si eso que a los niños les hicieron en el hospital o en la clínica les cuenta como circuncisión o como la circuncisión establecida en la Torá. ¿Será que les cuenta? ¿No les cuenta? Bueno, la palabra hebrea que se usa en la Torá es Brit Milá, pacto de la circuncisión. Entonces, aquí hay dos palabras, Brit y Milá. Entonces, Brit es pacto, Milá es circuncisión. Entonces, cuando un niño le hacen la operación en el hospital, en realidad, ¿qué le están haciendo? ¿El pacto de la circuncisión? No, le están haciendo el milá, pero no entra no como pacto, sino como una cirugía. Entonces, cuando una persona se hace la circuncisión, el milá, lo que está haciendo es simplemente una operación, pero eso no los mete a los pactos de Hashem. Entonces, la palabra Brit, pacto, es lo que en realidad la Torá nos enseña, o el propósito por el cual la Torá lo enseña.
En otras palabras, lo que Hashem busca de nosotros es el Brit, más que el milagro. Porque el corazón no se puede hacer una operación. Y eso es lo que Hashem dice, yo voy a circuncidar tu corazón. Entonces, nosotros no podemos ver cómo Hashem hizo esa circuncisión en el corazón. Pero sí sabemos cómo nosotros los hombres, cómo nos han hecho la circuncisión en el prepucio. Eso sí lo sabemos. Por eso es que Hashem siempre ha dejado dos marcas para que sea kosher. Si se trata de comer animales permitidos por la Torah, tienen que tener dos marcas. Tiene que ser aletas y escamas. Tiene que tener pezuña hendida y querubia, y etcétera, etcétera. Entonces, el hombre, para el pueblo de Israel, hay dos señales. Hay dos señales. La circuncisión del corazón y la circuncisión del prepucio. Para un no judío, es la circuncisión del corazón. Porque el no judío no está obligado a circuncidarse en el prepucio. La Torá el Código Real en Hechos, en el capítulo 5, cuando había un movimiento que decía, no, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y luego viene el concilio de los apóstoles y solamente dice, solo que se abstengan de esto y de esto. Pero no se les exige la circuncisión. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por eso el tema es, ¿quién es un incircunciso? En Éxodo, capítulo 12, verso 43, ahí dice, esta es la ley del sacrificio de Pesaj. Y aquí vamos a comenzar a ver a qué se refiere la Torá cuando habla de ni el extranjero, ni el comprado por dinero, etcétera, etcétera. Entonces, en opinión de los exegetas de Israel, Ben Neger no quiere decir necesariamente en este contexto hombre que no pertenece a Israel, sino que hace alusión a aquella persona que aún perteneciendo étnicamente al pueblo de Israel, no comparte la fe de Israel, ni acepta los preceptos de la Torah. Ese es el Ben Neger. Y ahorita vamos a ir viendo quiénes son estos personajes. Entonces, por esta razón, se abstiene de traducir Ben Neger como hombre extranjero. O sea, un extranjero no se está necesariamente refiriendo a uno que no pertenece a Israel, sino a uno que pertenece a Israel, pero que no practica. Ese es un extranjero. Entonces, extranjero, ¿por qué extranjero? Porque no sigue lo que la Torah manda. Por eso los sabios del Talmud entienden que el término Ben Neger hace alusión a los apóstatas judíos. Mire, cuando habla de extranjero, según los sabios del Talmud, no se está refiriendo a una persona que no es judía, sino a un judío que no sigue la Torah. Ese es un extranjero. Ese es un extranjero. Y esta opinión está citada también por Onclos y los Midrashim. Luego viene Rabbi Menachem y dice, fíjense lo que dice Rabbi Menachem, todo aquel que no observa los preceptos de la Torah no es digno de las santificaciones que la misma proporciona.
O sea, todo aquel que no observa la Torá es un extranjero, por lo cual no debe santificar Pesaj. Es lo que está diciendo. No debe santificar Pesaj. Y dice Rabí Menahem, todo hombre que viene a cobijarse bajo las alas de la divinidad y los que se convierten aceptando la totalidad de la Torá, se les llaman Ger Sede, de justo, de sabio. Entonces, el hombre que se cobija con la Torá se le conoce como un Ger Sede. Rashi también cita dos opiniones del Talmud. También cita dos opiniones del Talmud. Y dice, una vez circuncidados los esclavos y los adquiridos por un hijo de Israel, solamente entonces el mismo hijo de Israel podrá participar de Pesaj. O sea, hasta que los esclavos sean circuncidados, entonces puede participar Pesaj. Y dice también que esta ley se refiere al mismo esclavo una vez circuncidado voluntariamente, no forzado, voluntariamente, cuando tuviera la edad para cumplir con este mandamiento, o sea, ya fuera el hombre 13 años y la mujer 12 años. Y dice en el verso 12:45, ni el extranjero residente. ¿Quién es el extranjero residente? Bueno, de acuerdo con el Talmud, esto se refiere al extranjero que reside entre los hijos de Israel y a quien les asisten derechos civiles como a los hijos de Israel. O sea, algunos derechos a cada uno. O sea, hay ciertas condiciones. ¿Y cuál es esta condición de este extranjero? Que no practique la idolatría. Ahora entienden por qué dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. O sea, este extranjero solamente para que no fuera extranjero, y en Hechos capítulo 15 dice que se abstengan de la idolatría, de ahogado. Entonces, no practique la idolatría este extranjero y adopte para su persona los deberes de la humanidad llamados las 7 leyes universales, los 7 mandamientos de Noah. Es este extranjero. Entonces dice, ni el extranjero residente, o sea, era un residente que residía ahí, pero que no se le exigía que viviera como judío, porque él era simplemente un residente. Y al ser un residente y vivir ahí, tenía que regirse por ciertas leyes, pero no las leyes el 100% como las vivían los hijos de Israel, porque para ellos la circuncisión era una marca. Entonces estos extranjeros solamente vivían con las 7 leyes noédicas. Y ahí dice, ni el extranjero, este extranjero dice, no puede comer, porque es un extranjero. Y luego menciona en el 12:45, ni el asalariado. ¿Quién era el asalariado? De acuerdo con Rashi, esto se refiere al idólatra, aunque esté circuncidado y aunque fuera asalariado en la casa de un hijo de Israel. Este era el asalariado. Aunque estuviera circuncidado, lo voy a repetir. Según Rashi, este asalariado se refiere al idólatra, a un idólatra. Aunque esté circuncidado y aunque fuere asalariado,
en la casa de un hijo de Israel. Era un asalariado, él estaba ahí por dinero. Por dinero. Sin embargo, viene Rambam y él está en desacuerdo con esta postura. Porque Rambam está de acuerdo con el Talmud y él dice, no, el asalariado es el Sahir se llama, Sahir. Y dice Rambam, aquí el pasaje está haciendo referencia a aquel prosélito que se circuncida, pero que no ha cumplido con la inmersión ritual. O sea, se circuncidó, pero todavía no ha terminado su proceso. O sea, le falta todavía. Tiene la circuncisión, pero no ha terminado el proceso. Entonces, dice Rambam, Sahir es el asalariado. Entonces, ¿qué es la inmersión ritual? Mitzvah Tevilah, o sea, la inmersión ritual. ¿Qué es? Esto es un requisito indispensable para abrazar la fe monoteísta del judaísmo. Entonces, cuando una persona escucha la palabra incircunciso, no necesariamente se está refiriendo a un no judío. Más adelante vamos a ver, se puede estar refiriendo a un judío mismo. Entonces, una persona que va y se hace la circuncisión para comer de Pesaj, no ha cumplido necesariamente con las leyes establecidas por los rabinos y el proceso que se tiene que tener para el propósito. Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento que se tiene cuando una persona quiere hacer su conversión al judaísmo? Bueno, primero, tiene la persona que saber a lo que se está metiendo. Tiene que ser enseñada qué se espera de esa persona, las comidas, la cocina kosher, alimentos. Y ya cuando la persona ya sabe todo esto, el siguiente paso es la circuncisión, y lo que sella ese paso es el Brit Milá. El Mikveh, la purificación. Eso es lo que sella. Ese es el último proceso. Una persona, desconociendo las leyes, tanto de la Torah como rabínicas, o la Torah oral y la Torah escrita, hace cosas fuera de la Torah, porque las desconoce. Entonces una persona dice, no, es que yo no puedo comer pesa porque soy incircunciso. Va y se hace la circuncisión y dice, ya soy circunciso. No es así. Le hace falta otra cosa. Si es que no empezó bien, entonces las cosas no funcionaron bien. Esto, mire, la conversión al judaísmo es como el matrimonio. En el matrimonio hay que conocerse, hay que salir juntos, hay que ver muchas cosas. Y si ya llegaron al acuerdo y decidieron hacerlo, la intención debe ser para toda la vida. La circuncisión debe ser porque yo quiero vivir como un hijo del pacto de Israel. No es que me voy a hacer la circuncisión, celebro la cena de Pesaj y sigo mi vida como antes, violando el Shabbat, violando las fiestas, comiendo lo que yo quiero, haciendo lo que yo quiero. No es así. No es así. Esa es la mala información que a veces tenemos. Entonces, la inmersión ritual hay que hacerla. Por eso, posiblemente, a veces tenemos el deseo, pero no tenemos la información. Tenemos la emoción, pero no la convicción. Y hay que saber a lo que se está metiendo. Por eso, cuando una persona decide hacerse judío,
tiene que ser por sí mismo, pero sabe que tiene que vivir de una vida diferente. Y si no lo quiere hacer, vive como justo de las naciones, como un Benoa. Igual ahí ya agarrados a los méritos de Yeshua el Mashiach, que más adelante lo vamos a ver. Entonces dice el pasaje en el 12:48, siguiendo Éxodo: todo incircunciso no comerá de él. Y aquí nos va a abrir más la mente al tema que estamos viendo. Bueno, ningún incircunciso comerá de ella, para que mejor darme a entender. Bueno, esto hace referencia, fíjese bien, a aquel judío que permanece incircunciso por razones de fuerza mayor. O sea, este incircunciso del que está hablando aquí, no está hablando de un no judío, está hablando de un judío. Y ahorita voy a explicar por qué este judío no se circuncidó, a lo que está haciendo referencia el pasaje de Éxodo o Shemot, capítulo 12, verso 48. Dicen los sabios, como es el caso en aquella familia donde se hubieran producido muertes de varones originadas en complicaciones de salud debidas a la circuncisión. Entonces, si una persona en una familia, por razones mayores, algunos hijos habían muerto por complicaciones de circuncisión, entonces la halajá tiene siempre una salida y dice: a este varón en cuestión no habrá que circuncidarlo para no poner en riesgo su vida. Entonces, este era un judío que no se había circuncidado por razones de vida o muerte. Entonces, la halajá dice primero la vida. No es que por cumplir un mandamiento yo daría mi vida, no, es la Torá piensa diferente. A Hashem lo que le importa es nuestra vida. No es yo voy a dar mi vida y me tiro a este barranco por Hashem. No, dice Hashem, no, yo te quiero vivo, muerto, ¿para qué me sirves? O no, o que le diga el esposo que le diga a la esposa: mira, te quiero tanto que yo por ti me tiro a ese barranco y para que veas cuánto te amo. No, si me amas, demuéstramelo en vida. ¿Para qué te tiras allá? ¿Para qué sirves? Entonces, cuando nosotros pensamos correctamente, tenemos que pensar que Hashem quiere nuestro bienestar. A Hashem lo que le importa es nuestra salud, nuestro bienestar económico, nuestro bienestar espiritual. Y Él no nos va a pedir algo que nos lastime para mostrarle que lo amamos. Eso hacen los dioses paganos. Se cortaban, pero Hashem no. A Hashem dice: imagínense, el animalito tenía que estar perfecto. Usted y yo, Hashem nos quiere con salud. A usted y a mí, Hashem nos quiere con bienestar espiritual. Por eso la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando Rav Shaul le dice a la comunidad, aunque ahí habla de dos temas, habla del Shabbat, de la fiesta, y habla de Pesach. Y dice, cada uno examínese. Dice, porque hay muchos enfermos y aún otros han muerto. Entonces, si usted y yo le queremos mostrar a Hashem que lo amamos, tenemos que hacer las cosas en vida y de buena manera. Entonces, aquí, cuando dice este extranjero que mencionábamos, este incircunciso, dice, no comerá de ella. Está hablando de judío que por razones mayores no se circuncidó. Pero no está hablando de un no judío, está hablando del judío. Así que cuando nosotros nos encontramos en una situación de estas, si un hijo corre peligro,
no necesita circuncidarse, porque si hubo la intención, pero no lo puede hacer, esa incircuncisión viene a ser circuncisión. Alguien me preguntó en una ocasión que si se podía hacer circuncisión a una persona, y yo luego que le pregunté, le digo, bueno, hay que hablar con el rabino, porque si la vida es primero, si no hay ningún problema en el proceso, adelante, si no, pues no se puede. Así que no pensemos que a Hashem lo vamos a impresionar con el dolor. Si hay momentos en la vida, en el futuro, o conoce a alguien que por causas de la vida de una persona y que le dice, no, yo quiero circuncidar a mi hijo, pero el hijo corre peligro de muerte, hay que esperar. No, pero que es al 8º día, a Hashem no le importa eso. Cuando es caso de vida o muerte. Pero si es caso de desobediencia, a él sí le importa. Entonces, por esa razón dice, y luego dice en el 12:49, una sola ley habrá para el nativo y para el forastero que mora en medio de vosotros. Esto quiere decir que no solamente en lo concerniente a Pesaj, el ger o prosélito está en pie en igualdad con los hijos de Israel, que es un nativo, sino que esto se aplica a los mandamientos de la Torá. Entonces, una persona, y ese es un peligro, y eso lo vemos mucho. Hay personas que quieren recibir la bendición como hijos de Israel, pero no entrar a los pactos. Entonces, aquí está diciendo, una misma ley. Ok, ¿quieres las bendiciones como un hijo de Israel? ¿Quieres ser, como dijo nuestro Padre que está en los cielos, deja ir a mi hijo para que me sirva, deja ir a mi primogénito para que me sirva? Israel es mi hijo. ¿Quieres ser hijo como los hijos de Israel? Tiene que cumplir con la Torá. No es que, sí, yo quiero hacer Shabbat, yo quiero hacer esto, pero cuando se trate de un mandamiento que no me... no, ahí no, yo no. No. Estás obligado a guardar la Torá, como el hijo de Israel. Porque entonces no es la misma ley. Es la misma circuncisión, es el mismo proceso. Si quieres ser parte de Israel, tiene que seguir la misma halajá. Bueno, miren, yo, ahí sí, miren, yo, le voy a entrar, pero como yo crecí, especialmente, ahí no tenemos un italiano, pero en Italia, un italiano, allá todo le ponemos queso, a la carne y al, bueno, todo sigo, pero esto sí no me lo quite, no, es igual. Si la halajá dice así, tienes que seguirlo. O, bueno, Shabbat, bueno, aquí, no, por eso dice una misma ley. El prosélito, el ger, tiene los mismos derechos que un hijo de Israel, pero tiene las mismas obligaciones. ¿O a usted le gustaría tener un marido que le dice, bueno, mira, me voy a casar contigo porque se te está pasando el tren? Pero yo voy a ser tu esposo, pero también, pues es que yo tengo que, pues, fui soltero y también de vez en cuando, pues me voy solo a pachangueármela, a darme vida de soltero. ¿Qué le diría a usted? ¿Vida de soltero? Le dice, sí, tú te vas a dar vida de soltero, pero a mí me vas a dar vida de viuda porque te voy a matar cuando te vea. Con otra. O sea, hay cosas que no entran en la lógica. Por eso es que tenemos que estudiar Torah. Alguien comentó y dijo, yo no entiendo por qué tantas leyes
para pesa que lavar, que los platos, que lavar esto y esto y esto. Yo le iba a contestar, pero después le comentaba al hermano, mejor me quedé callado. Porque son personas que no saben. Y hacen comentarios porque no se esperan a escuchar la respuesta. Por eso Kefa, nuestro querido Kefa, cuando Yeshua, nuestro Rebbe, le dijo que le iba a lavar los pies, dijo, no, tú, yo, ¿cómo me vas a hacer eso? Yo te lo debo de hacer a ti. Y Yeshua le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero vas a entender después. Así que mire, cuando usted no entienda algo, cuando yo no entiendo algo, yo mejor me quedo callado y pregunto. No hay que empezar a buscarle 5 pies al gato, porque hay gatos que tienen 4 y si le cortaron una, tiene 3. Pero es su naturaleza que tenga 4. Entonces, el objetivo de la circuncisión es una señal de pacto que la persona acepta lo que Hashem dice a través de la Torá. Y esa persona que hace ese pacto está obligado a guardar la Torá. Cuando decimos la Torá, tenemos a los mandamientos que conciernen a cada uno. Más adelante vamos a ver algo de eso. Un hombre no puede guardar un mandamiento de una mujer, ni la mujer puede guardar un mandamiento de un hombre, ni yo voy a guardar el mandamiento de un esclavo, porque yo no soy un esclavo, o de un sacerdote, porque yo no soy sacerdote. Entonces, cuando hablamos de 603 mandamientos, hay mandamientos que ya no están en función, hay mandamientos que solamente aplicaban a reyes, a esclavos, a Israel, solamente Israel aplica. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay mandamientos que aplican a mujer, a hombre, etcétera, etcétera. Entonces, el error más grande que una persona puede cometer es circuncidarse para comer la cena de Pesaj y seguir viviendo fuera de los pactos de Israel. Ese es un error grandísimo y grave. Entonces, para que una persona pueda llegar a cumplir con todos estos requisitos, debe ser previamente preparada. Decirle, mira, te estás metiendo a esto, te estás metiendo a esto, esto es lo que se requiere por la Torá, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una mujer no está obligada a circuncidarse, porque ella no le ha requerido. Ella no tiene ese problema. Lo mismo, un no judío no está obligado a circuncidarse, porque no le he requerido, no está obligado. Pero note la diferencia entre la mujer y el hombre. La mujer no está obligada porque nunca lo va a poder hacer. El hombre no está obligado, pero está invitado. Entonces, ¿cuál es el propósito de acercarse más a la Torá? De venir al pueblo de Israel. ¿Qué fue el requerimiento que Hashem le hizo a los hijos de Israel? Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, el pueblo de Israel se le exige más. ¿Por qué se le exige más? ¿Por qué se le exige más? Porque está llamado a estar más cerca de Hashem. Por eso. Entonces, entre más se le demanda a una persona, es porque el propósito es grande. Es grande. Entonces, un no judío, una mujer no está obligada. Un no judío no está obligado. Estamos hablando de obligación. Está invitado, es diferente. Está invitado. Por ejemplo, Onclos tradujo: ningún apóstata comerá de ella. En hebreo, dice: Kol ben nahar lo yohal bo. Literalmente, todo hijo de extraño no comerá de ella. Entonces, todo hijo de extraño no la puede comer. Y luego el apóstata dice: tampoco la puede comer. ¿Quién es un apóstata? ¿Quién es un apóstata? ¿Se recuerda?
¿Ah? Es un judío que conoce Torah, que tiene los pactos y que ya no hace las Uh-huh. En otras palabras, el mandamiento afecta tanto al judío como al no judío, que desde el punto de vista de la Torah se ha considerado najar o, como dice, extraño. Entonces, ¿quién es ese extraño? ¿Ese apóstata? Un apóstata es un extraño, porque viola la Torah. Entonces, un judío que es circuncidado, pero que no guarda la Torah, sino que viola la Torah, es un apóstata. Una persona que ha hecho su conversión al judaísmo, pero que no sigue la Torah, es un apóstata también. Es un extraño. ¿Por qué es un extraño? Un extraño a la voluntad divina. A eso se refiere. Ningún extraño. En el caso del judío, por la versión de Onclos, significa un judío en el estatus de mumar, es decir, que rechaza la Torah y la fe de nuestro pueblo Israel. Así se le conoce a este apóstata, mumar. Entonces, una persona que dice que es creyente, pero que es pisotea la Torah, se le conoce como mumar, extraño. Entonces, siguiendo la idea de extraño, un sacrificio en el templo era aceptado por Hashem, ¿sí o no? Pero cuando se hacía un sacrificio fuera del templo, era fuego extraño, ¿sí o no? ¿Por qué extraño? ¿Acaso no era el mismo animal? Es extraño porque Hashem no pidió eso. Porque Hashem no pidió eso. Entonces, en el caso del Nejar, uno que está fuera de los pactos, de las promesas, de la esperanza y de la ciudadanía de Israel, también. Ese era un Nejar. Y luego había otro que se le conocía como Toshav. ¿Quién era un Toshav? Un no judío que abandonó los ídolos, pero aún se le permiten ciertas cosas como, por ejemplo, ciertos tipos de comidas que no eran aptas para los hijos de Israel, para un judío. Ese era un Toshav. Y luego viene Zahir. El Zahir era un no judío que había sido circuncidado, pero aún no había hecho el mikveh, o sea, no se había purificado. Entonces, de esto es que la Torah dice, ninguno de eso lo puede hacer. Entonces, si nosotros hiciéramos Pesach, muchos todavía no calificarían para hacer este proceso. Habría que revisar primero si fue circuncidado. Ok, si fue circuncidado, ya hizo su tevilá, ya pasó por el mikveh, etcétera, etcétera. O si es una persona que vive la Torah, pero si anda perdidamente, aunque tenga circuncisión, no está apta para este evento. Por lo tanto, el mandamiento negativo que nosotros estamos considerando aquí, que es dirigido a la comunidad de Israel, en primer lugar, afecta tanto a judío como a no judío, que están fuera de los pactos y las promesas. Y aquí ya vamos terminando casi. Por esa razón es que nosotros no estamos
celebrando Pesaj. Por eso no decimos la cena de Pesaj, decimos Haganá de Pesaj. Entonces, desde el punto de vista de la halajá, de Mashiach, aquí entramos muchos y entran muchos, aunque no tienen la circuncisión. Un no judío que hace la conversión al Eloah de Israel basado en los méritos del Mashiach, provistos para él con la entrada al mikveh, por eso decíamos haga la tevilá, ya no es considerado más toshav ni sahir. Este converso es considerado ciudadano de los santos y miembro de la familia de Hashem, o miembro de la familia de Israel. Por este halajá le Mashiach. La pregunta entonces es, ¿quién es el incircunciso a quien la Torah prohíbe comer del Corbán Pesaj? ¿Tiene que ver con un judío circuncidado, pero que vive fuera de la Torah y es un deshonor al nombre del Eterno? Si se refiere a este caso, si es un deshonor a la Torah del Eterno, este judío es visto como mumar. De la misma manera, Rav Shaul, y esto ya nos aplica a nosotros, ya casi voy terminando. Rav Shaul estableció un mismo principio y dice: la circuncisión cumple su objetivo si eres un cumplidor de la Torah, pero si eres un transgresor de la Torah, un mumar, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues un judío que no siga los pasos establecidos por la Torah, que viola la Torah y no le importa, es un mumar, y su circuncisión viene a ser incircuncisión. En el caso de un no judío que ha hecho la conversión al Eloah de Israel, al Dios de Israel, y ha completado esa conversión entrando en el mikveh y anda según los mandamientos que le aplican a él, es considerado parte de Israel, como lo dijimos anteriormente. Entonces, ya no es visto más como un toshav, ni como un sahar, ni como un nehar. En otras palabras, un circunciso, una persona, un judío, vamos a decir un judío, que por nacimiento, por tradición, tiene la circuncisión, pero si es un violador de la Torah, es considerado un incircunciso. Si una persona va y se hace la circuncisión para comer Pesaj, pues puede haber dos razones por las cuales la hace, pero las dos están equivocadas. Si lo hace para no estar incircunciso y comerla, y su intención no fue vivir y seguir los pasos, verse preparado con anticipación, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Segundo, si lo hizo solo por comer Pesaj y va a vivir una vida perdida, viene a ser peor. Tercero, no necesita hacer ese paso porque no estamos sacrificando ningún cordero, no estamos haciendo Pesaj, estamos solamente recordando el sacrificio de Pesaj, pero no lo estamos sacrificando. Entonces no estamos haciendo Pesaj.
Y si una persona que no tiene circuncisión, pero por los méritos de Mashiach, tiene la circuncisión del corazón, que es lo que se les requiere, y vive una vida piadosa, su incircuncisión viene a ser circuncisión. Entonces, como tal circuncisión en la carne no se le requiere a una mujer, no se le requiere a un no judío, tal mandamiento no le alcanza a él. Y es por eso que estamos hablando del tema. Finalmente, ¿quién es un incircunciso? El que no tiene la circuncisión en el prepucio es un incircunciso, pero vive perdidamente, es un incircunciso. Tiene la circuncisión, no es judío, pero también vive como se le antoja, es un incircunciso. Es un judío, pero que le hicieron la circuncisión al 8º día, pero vive perdidamente. Pero es israelita, es judío, es considerado un incircunciso. ¿Quién es un circunciso? Un circunciso es aquel que fue circuncidado como judío y sigue la Torah de Hashem. Él es un circunciso. Uno que no tiene la circuncisión en el prepucio, pero tiene la circuncisión en el corazón. Un no judío, pero vive de acuerdo a la Torah, es considerado un circunciso. Así que no se preocupe de ir a que hay que ir a circuncidarse, no es necesario, muy mala información. Si quiere circuncidarse, pertenecer al pueblo judío, tiene que haber un proceso de bastante tiempo, saber hacer las cosas bien y entonces hacerlo, no para comer pesa, porque usted lo puede hacer, sino para vivir como la Torah manda y para pertenecer a la Torah como un judío. Y ya no me limita solamente a las 7 leyes noédicas o a un justo de las naciones, Bene Abraham. Lo puede hacer también comerlo. Así que en el Código Real había un pasaje que me llamó mucho la atención. Creo que está en el capítulo 5, me parece. Que dice, en el capítulo 5, verso 20, dice: pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torah no va más allá de la establecida por aquellos Soferim y Perushim para ir y recibir la justicia prometida de la Torah, no entraréis tampoco al reino de los cielos. O sea, si nosotros no hacemos una diferencia, entonces seguimos como antes. Tiene que haber un cambio. Y dice, por eso, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, verso 31, dice pues, si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos puestos bajo disciplina por el Adón, para que no seamos condenados con el mundo. En el 20, creo que ahí son el 28 dice, en el mismo 11, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pesa
Esto, nuestro Rebbe ya había partido cuando se escribió la carta. Así que nosotros tenemos que indagar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro caminar, cómo no es, ya tengo la circuncisión y vivir como yo quiero, no. O yo no tengo la circuncisión y necesito eso, tampoco. Hashem ve el corazón. Y cuando Hashem ve que nosotros nos estamos esforzando por agradarlo, Hashem nos va a ir elevando. Y entonces, cuando nosotros nos vayamos elevando, entonces vamos a ver, hermano, que vamos a ver milagros, vamos a ver prosperidad, vamos a ver revelaciones. Pero ¿por qué no vemos nada de esto? Porque hemos caído tan bajo que no puede decir la gente, pues yo no sé qué es. Así que esforcémonos. La circuncisión del corazón, esa la hace Hashem. Y Hashem nos invita a acercarnos más a Él, sin importar si es judío o no es judío. Lo que Hashem ve es la intención del corazón. Y de lo demás, será posiblemente el próximo año un cambio, posiblemente. Pero ¿quién es un incircunciso? Para terminar, aquel que viola la Torah de Hashem, que ha apostatado de la fe y que transgrede la Torah sin remordimiento. Ese es un incircunciso. Pero si usted ama a Hashem, si usted busca a Hashem, aunque no tenga la circuncisión en el prepucio, usted es parte del pueblo de Israel, miembro de la familia de Dios. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.